Hola a todos. Bueno, nos encontramos nuevamente en este encuentro, valga la redundancia, de análisis matemático 1. Vamos a continuar, o comenzar, mejor dicho, con la guía de trabajos prácticos correspondiente a aplicaciones de las derivadas. Si bien algunas aplicaciones sencillitas ya estuvimos viendo, ligadas al concepto de diferencial, bueno, recta tangente, recta normal. Hoy nos enfocamos en este nuevo trabajo práctico donde vamos a hablar de, en una primera instancia, ciertos teoremas que se aplican sobre funciones derivables. El primero de ellos es el teorema de Rolle y establece que si f de x es una función continua en el intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo abierto AB, y además f de A es igual a f de B, es decir, la función vale lo mismo en los extremos del intervalo, entonces existe un C perteneciente al intervalo AB abierto, para el cual es la derivada en C igual a 0. Antes de describir o interpretar el teorema, que es un teorema muy fácil de interpretar, hice a propósito una separación en colores de las dos partes más importantes de cualquier teorema, que son las hipótesis y la tesis. Las hipótesis es lo que señalé en verde. Las hipótesis de un teorema son las condiciones que tienen que darse para que el teorema pueda aplicarse. Si las hipótesis no se cumplen, entonces el teorema no es aplicable. Y en rojo está resaltada la tesis del teorema, que es qué es lo que ocurre, según el teorema, cuando las hipótesis se cumplen. ¿Sí? En general, no siempre, pero en general, la hipótesis o el conjunto de hipótesis y la tesis están separados por el entonces. Fíjense que la palabrita entonces en negro separa el fin de las hipótesis del principio de la tesis. Con lo cual, esto ténganlo presente porque se va a hacer referencia a las hipótesis de ciertos teoremas de manera muy recurrente y tienen que estar en condiciones de saber qué parte corresponde a hipótesis y qué parte corresponde a la tesis. Volviendo al teorema, lo que nos está diciendo entonces es que si una función es continua en un cerrado y derivable en el abierto correspondiente y vale lo mismo en los extremos del intervalo, entonces en algún punto interior del intervalo la derivada se hace cero. Si hacemos una interpretación gráfica de esto es bastante sencillo y miren por qué. Acá tenemos una gráfica de una función, o mejor dicho, una parte de la gráfica de una función, una traza, digamos, que cumple ser continua y derivable dentro de lo que se está viendo, no se observa ninguna discontinuidad, sería la traza azul, aclaro. No se observa ninguna discontinuidad ni ninguna situación de no derivabilidad. La función no presenta ningún punto anguloso y no presenta ninguna recta tangente vertical. Y además se verifica la tercera hipótesis, que la función en los extremos del intervalo AB toma el mismo valor. Fíjense que la función en x igual a y en x igual b vale exactamente lo mismo. Y lo que dice el teorema entonces es que en algún punto de la traza de esta función tiene que ser la derivada nula, es decir, tiene que ser la recta tangente horizontal. Acuérdense que la derivada de una función en un punto representa la pendiente de la recta tangente. Si esta vale 0, es porque la recta es horizontal. O sea que dicho en palabras más sencillas, si f de A es igual a f de B y la traza de f de x es continua y derivable, entonces en algún punto interior al intervalo AB, denominado C, la recta tangente debe ser horizontal. Es decir, su derivada debe anularse en ese punto. Esto es lo que dice el teorema. Intenten ustedes, cambiando la forma de la traza de la función, lo que está hecho acá como un arco azul, bueno, traten de dibujar cualquier cosa que conecte esos dos puntos que están a la misma altura, siempre respetando que sea algo continuo y derivable, y van a ver que inevitablemente les va a quedar en algún lugar de esa traza un punto en el que la tangente es horizontal. Es inevitable, por eso el teorema
está demostrado y se verifica siempre. Un ejemplito de aplicación, verificar si se cumplen las hipótesis del teorema de Rolle para la función que se muestra ahí, una cuadrática, en el intervalo 1, 5, y en caso afirmativo, hallar el valor de C cuya existencia garantiza el teorema. Bueno, nos hacemos las preguntas respecto de si se cumplen las hipótesis del teorema, porque es lo que dice el enunciado. Primera hipótesis, que la función sea continua en el intervalo cerrado 1, 5. Bueno, sí, porque es una función polinómica y las polinómicas sabemos que son continuas en todos los reales, con lo cual van a ser continuas en cualquier intervalo. No hay que hacer ninguna demostración en este caso. ¿Es derivable en el abierto 1, 5? Sí, otra vez por el mismo motivo. Las polinómicas son derivables en todos los reales, por lo tanto lo van a hacer en cualquier intervalo. ¿La función en 1 y la función en 5 valen lo mismo? Bueno, hay que hacer las cuentas. La función en 1 vale menos 4, es cuestión de reemplazar a la x por 1, y si reemplazan a la x por 5 también da menos 4, con lo cual sí, en los extremos la función toma el mismo valor. Es decir, que se están cumpliendo las tres hipótesis del teorema de Rolle. Por lo tanto, tiene que verificarse la tesis. Al cumplirse las hipótesis, justamente, se tiene que cumplir la tesis, es decir, debe existir un valor C perteneciente al abierto 1, 5, para el cual la derivada sea 0. Es decir, en algún valor de x entre 1 y 5, la derivada tiene que anularse. Bueno, vamos a determinar en qué valor ocurre eso. Entonces calculamos la derivada de la función derivada, digamos que es 2x menos 6. Especializamos en un c que nosotros tenemos que calcular, con lo cual nos quedará 2c menos 6. Y queremos que eso valga 0, porque el teorema nos dice que en algún valor c tiene que valer 0 la derivada. Entonces al igualar a 0 y despejar, obtenemos que el valor de c es 3. Efectivamente está entre 1 y 5. Muy bien. Y acá tenemos una interpretación gráfica hecha a medida a este problema. Lo que se ve en azul es la traza de la función x² menos 6x más 1, en el intervalo que va de 1 a 5. Y lo que vemos es marcado, dibujada en rojo, la recta tangente en x igual 3, que fíjense que efectivamente es horizontal. O sea, vemos que en x igual 3, que es el c que obtuvimos a través del teorema, la recta tangente es horizontal, es decir, la derivada vale 0. Y no es casual que coincide con la abscisa del vértice, ¿no? En una parábola, el único punto en el que la tangente es horizontal es en el vértice. Una observación que la nombro ahora en este primer teorema que vemos, pero se reproduce básicamente en cualquier teorema, porque tiene que ver con cuestiones que van más allá del teorema de Rolle. Y es que si alguna hipótesis no se verifica, no se puede asegurar nada. Es decir, puede ser que la derivada se anule en algún punto o puede que no. Cuando las hipótesis de un teorema no se cumplen, un error es decir, bueno, si las hipótesis se cumplen, entonces la tesis se tiene que cumplir, eso es cierto. Pero el error es pensar que si las hipótesis no se cumplen, entonces la tesis no se cumple nunca. No, no es así. ¿Sí? Si las hipótesis no se verifican, o alguna de las hipótesis no se verifica, entonces no se puede hacer ningún tipo de aseveración respecto de qué ocurre con la tesis. ¿Sí? No se puede sencillamente afirmar nada. Bien, siguiente teorema ligado a funciones derivables, teorema del valor medio de Lagrange. Teoremas con este nombre, valor medio, existen para funciones continuas, que ya lo vimos, para funciones derivables, que lo estamos viendo ahora, y va a existir un teorema de valor medio para integrales que veremos hacia fines de la cursada. Es decir, es un teorema con mismo nombre que se replica sobre distintas unidades. Es una generalización del teorema de Rolle. O visto al revés, el teorema de Rolle es un caso particular del teorema del valor medio de Lagrange. Dice lo siguiente: si f es una función continua en el cerrado AB y derivable en el abierto AB, entonces existe un C interior a AB
para el cual es, bueno, y acá no es tan trivial la expresión, la derivada en C igual a el cociente entre f de b menos f de a y b menos a. Fíjense que las hipótesis, si las comparamos con las hipótesis del teorema de Rolle, nos está faltando una, que es el hecho de que f de a y f de b tengan que ser iguales. Esa hipótesis no está más. ¿Sí? Y la tesis es distinta. Bueno, justamente acá hago esta aclaración, ¿no? Si a este teorema del valor medio de Lagrange le agregamos como hipótesis la necesidad de que f de b y f de a sean iguales, entonces se transforma en el teorema de Rolle. Porque si nosotros agregamos esto como una hipótesis más, como f de b es igual a f de a, entonces esta resta de acá sería 0. Y 0 dividido cualquier cosa va a ser 0. O sea que todo este miembro de la derecha se transforma en un 0. Y agregando esa hipótesis y impactando en la consecuencia, en la tesis, digamos, se forma automáticamente el teorema de Rolle. Por eso digo que el teorema de Rolle es un caso particular del teorema de Lagrange. Es el teorema de Lagrange cuando se cumple la igualdad de la función en los extremos del intervalo. Pero bueno, desprendámonos de Rolle y sigamos con esto, que es el teorema de Lagrange en sí. A ver, la interpretación geométrica acá es accesible, no tan trivial como la del teorema de Rolle, pero la podemos hacer. Acá tenemos el esquema en el que se muestra. En rojo, la traza de una función continua y derivable en un intervalo AB, pero ya donde f de a y f de b claramente no son iguales. Se ven sobre el eje Y que están en lugares distintos. Lo que vemos en verde son dos rectas, o dos porciones de recta. Una es la recta que pasa por los puntos A mayúscula y B mayúscula, es decir, la recta que pasa por los extremos de la traza, que es esta que estamos viendo acá. La recta verde que contiene los extremos de la traza de la función. Y la otra es la recta tangente en un determinado punto de abscisa C. Lo que dice el teorema entonces, dicho en palabras más fáciles de digerir quizás, es que si la traza de la función es continua y derivable, entonces en algún punto interior al intervalo AB, denominado C, la recta tangente debe ser paralela a la recta que pasa por los extremos de la traza. ¿Sí? Acá hay un concepto central para que se pueda asociar la interpretación geométrica con lo que el teorema dice en sí, que tiene que ver con el concepto dependiente de una recta. Voy a tratar de hacerlo cortito como para que quede claro el porqué. Si miramos la tesis, que lo voy a tratar de escribir acá, del teorema dice que la derivada en este valor C es igual al cociente entre f de b menos f de a y b menos a. Bueno, a ver, lo que tenemos acá es un cociente incremental. F de b menos f de a es lo que nosotros vimos anteriormente como un delta i. Es un incremento de la i. Y b menos a es claramente delta x. Es la diferencia que hay entre estas dos abscisas. Esto es delta x y esto es delta i. No lo quiero escribir para que no quede confuso. Este cociente incremental mide la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos. ¿Sí? Eso es una de las consecuencias, digamos, que vimos, o de los hechos que vimos al principio de la unidad, derivadas de la unidad anterior. Es decir, toda esta expresión que tenemos acá a la derecha describe justamente la pendiente de la recta que pasa por el punto A mayúscula y B mayúscula, es decir, la pendiente de la recta que contiene a los extremos de la traza. Por definición de pendiente, ¿sí? Que la definición de la pendiente de una recta es eso, es cuánto se incrementa la y dividido cuánto se incrementa la x en su avance. Y esto, bueno, ya lo sabemos, es la derivada en C, es la pendiente de la recta tangente. Y de ahí entonces lo que dice este párrafo de abajo, ¿no? Que estas dos pendientes sean iguales, porque hay un igual en el medio, significa que en ese punto C,
la recta tangente debe ser paralela a la recta que pasa por los extremos de la traza. ¿Sí? Como para que puedan conectar un poco por qué es esta la interpretación geométrica a partir de lo que dice el enunciado. Muy bien. Bueno, el ejemplo de aplicación es muy sencillo y muy similar al teorema anterior. Vamos a verificar si se cumplen las hipótesis del teorema de valor medio de Lagrange para la función 4 sobre x en el intervalo cerrado 1, 4, y en caso afirmativo, hallar el valor de C cuya existencia garantiza el teorema. Bueno, las hipótesis acá son dos, no son tres. Que la función sea continua en el intervalo 1, 4, sí, porque está este intervalo incluido dentro de su dominio, y las funciones racionales son continuas en su dominio. O sea, el único valor excluido de los reales es el 0 acá, y claramente está fuera de este intervalo. ¿Es derivable en el abierto 1, 5? Bueno, calculamos la función derivada, que es muy fácil de calcular, nos queda menos 4 sobre x al cuadrado. Se ve que esta función derivada solamente no está definida en 0 también, con lo cual, como el 0 de vuelta es un punto ajeno al intervalo 1, 5, afirmamos que sí, que es derivable en este intervalo. Listo, esas son las dos hipótesis, ya no tenemos la otra, estamos en Lagrange, con lo cual se cumplen las hipótesis, se tiene que cumplir la tesis. Así que debe existir un C interior al intervalo 1, 4, donde la derivada en ese punto C sea igual a f de 4 menos f de 1 sobre 4 menos 1. Lo que hice ahí fue construir la expresión correspondiente a la tesis del intervalo, simplemente reemplazando a la a por 1 y a la b por 4. Bueno, vamos a mejorar un poquito esta expresión, calculando f de 4 y f de 1, reemplazando la función original. F de 4 es 4 sobre 4, o sea, 1. Y f de 1 es 4 sobre 1, que es 4. Haciendo entonces las sustituciones, digamos, nos queda, y la derivada de la función, que era menos 4 sobre x al cuadrado, si la especializamos en c, nos va a quedar menos 4 sobre c al cuadrado. Ahora sí, entonces, reescribiendo esta expresión que tenemos acá, pero cambiando a f de 4, f de 1 y f' en c por las expresiones que obtuvimos, nos va a quedar una ecuación, que es esta, menos 4 sobre c cuadrado igual a, 1 menos 4 sobre 4 menos 1. Esto significa una ecuación sencillita, donde obtenemos que c puede ser más o menos 2, pero como nos interesa el valor de c que está en el interior del intervalo 1, 4, claramente es el 2 positivo el que estamos buscando. A ver, ¿qué significa esto? Hay dos puntos de esta función en los cuales la recta tangente se torna paralela a la recta que pasa por los extremos de la traza. Hay dos puntos, en x igual 2 y en x igual menos 2, pero el que existe por garantías del teorema es el 2 positivo, porque es el que está en el interior del intervalo en el que estamos trabajando. Bueno, hacemos la interpretación geométrica de la misma manera que lo hicimos hoy. Ahí tenemos la traza de la función 4 sobre x en el intervalo 1, 4, en azul. En verde punteado se ve la recta que pasa por los extremos de la traza. Y en rojo se ve la recta tangente en 2, que justamente muestra un claro paralelismo con la recta punteada, ¿sí? Como debe ser según el teorema. Bueno, y por último, el teorema de Cauchy, quizás el menos agradable de los tres, porque es más complicado de interpretar geométricamente, pero vamos a enunciarlo como para cumplir. Además, en algunas demostraciones de teoremas que siguen es necesario, y si alguno quisiera ver la demostración, aunque nosotros no la desarrolláramos, bueno, se va a hacer referencia a este teorema, y serían, menos cosas para seguir investigando, ¿no? Es a su vez este teorema una ampliación del teorema del valor medio de Lagrange, es decir, como que nos agrandamos más y
empezamos con Rolle, que es una situación muy particular, pasamos al valor medio, que es una ampliación del teorema de Rolle, y ahora el teorema de Cauchy, que es una ampliación del teorema del valor medio de Lagrange. Dice que si f y g son dos funciones continuas en el cerrado AB y derivables en el abierto AB. Y además, la derivada de g no se anula en todo el intervalo AB. Entonces, existe un valor C interior al intervalo AB para el cual es, bueno, ahí se muestra entonces la parte final de la tesis, que ya no es tan, insisto, sencillito de interpretar. Para que vean la conexión con el teorema del valor medio de Lagrange, observen que si consideráramos a la función g de x como la función identidad, o sea, g de x igual a x, el teorema este se transforma en el teorema del valor medio de Lagrange. Porque si g de x fuera x, entonces esto de acá sería 1, porque la derivada de x es 1. Y como g de x es x, entonces g de b es b, y g de a es a. Y entonces nos queda como tesis exactamente la tesis del teorema del valor medio de Lagrange, ¿sí? Que f' en C es igual a f de b menos f de a sobre b menos a. O sea que el teorema del valor medio de Lagrange es un caso particular de este teorema, donde la función g, esta función nueva, la tomamos como una función identidad. Por eso, así justifico, digamos, el primer punto, ¿no? Que uno es que este teorema es la ampliación del anterior. Bueno, insisto, en este curso no indagaremos sobre su interpretación geométrica, solo vamos a ver su aplicación. Probablemente publiquemos en el aula virtual un enlace a un applet de GeoGebra donde se hace una interpretación geométrica de un caso particular de este teorema, que es cuando dos curvas se intersectan y bueno, en ese sentido se le puede dar una interpretación bastante linda. Lo dejo como algo opcional. Vamos a ver un ejemplo de aplicación y ahí estamos cerrando. Ejemplos sean f de x seno de x y g de x coseno de x. Verificar si se cumplen las hipótesis del teorema de Cauchy en el intervalo 0 pi sobre 2. Y de ser así, hallar el valor de C correspondiente. Bueno, f y g son continuas en todos los reales, eso es una cuestión ya vista. Las funciones trigonométricas de tipo seno y coseno las consideramos continuas y derivables en los reales, con lo cual lo van a hacer en el intervalo que uno quiera. Las derivadas respectivas, bueno, como una es la derivada de la otra, digamos, lógicamente las derivadas también son continuas en R, así que están definidas sin ningún problema en el intervalo que va de 0 a pi sobre 2. Así que son continuas ambas y son derivables ambas. Acá había hecho el cambio y no se me arregló, así que lo aclaro ahora. El intervalo en el que tenemos que analizar la derivabilidad tiene que ser intervalo abierto. ¿Sí? Abierto, no cerrado. Que quede eso claro. Además, la derivada de la segunda función, la derivada de g, que es menos seno de x, claramente no se anula en ningún punto del abierto que va de 0 a pi sobre 2. Bueno, ¿por qué no? Si se fijan, la función seno no tiene ninguna raíz en ese intervalo abierto. Con lo cual se están cumpliendo las tres hipótesis de este teorema. Entonces vamos a garantizar el cumplimiento de la tesis. Va a existir un C interior al intervalo 0 pi sobre 2, para el cual, bueno, el cociente de las derivadas de f y g en ese punto es igual a el cociente de esos incrementos, ¿no? Lo de arriba es el incremento de f y lo de abajo es el incremento de g. Vamos a calcular esos f de pi sobre 2, f de 0, g de pi sobre 2 y g de 0.
Así obtenemos una ecuación sencillita, también reemplazando las derivadas de f y de g por lo que representan. Acuérdense que coseno sobre seno es cotangente, con lo cual nos queda que menos cotangente de c es igual a menos 1, es decir, cotangente de c es igual a 1. Y bueno, esa pequeña ecuación trigonométrica que es fácil de resolver conduce rápidamente a una solución dentro de este intervalo que va de 0 a pi sobre 2, que es pi sobre 4. Ese es el valor de c que estamos buscando. Insisto, nos limitamos a la aplicación, la interpretación geométrica profunda del teorema requiere de contenidos que no vimos, así que no se preocupen por ese aspecto. Bueno, muy bien, esto es todo entonces, y nos vemos en la próxima clase con el teorema del L'Hopital, y será el último encuentro previo al receso. Saludos.